comentamos paralelismo, perpendicularidad y lo que es la parte de angularidad. Bueno, vamos a ver. Parte de lo que el día de ayer platicábamos, o de alguna manera mi intención era que ustedes conocieran el fundamento de lo que son las dos tolerancias principales, que para mí son como la referencia para el resto de las tolerancias. Es que ustedes pudieran, o que yo me pudiera dar a saber la importancia de estas dos, que era la parte de rectitud y planicidad. Bueno, ¿qué es una tolerancia de paralelismo? La parte de paralelismo, que su símbolo es este que está indicado aquí, que son dos líneas o dos diagonales, como podríamos ubicarlas en un esquema dentro del teclado. Esta geometría es una condición de la característica, ya comentamos, digamos, el concepto de característica, en donde los elementos de superficie se encuentran entre dos planos paralelos entre sí y estos son paralelos a un plano de referencia que normalmente se le conoce como datum. Entonces, ¿qué es lo que estamos comentando acerca de este tema? Es lo que es el paralelismo, es una condición de cualquier característica, de cualquier longitud, donde todos los elementos de esa característica, que puede ser una superficie o una línea, pues se encuentran entre dos planos paralelos. Y por eso comentábamos el tema de que si nosotros entendemos o comprendemos bien la parte de lo que es planicidad y lo que es rectitud y sus tolerancias correspondientes, pues entonces podríamos tener un entendimiento más claro del resto de las tolerancias. Entonces, ¿qué es el paralelismo? Bueno, el paralelismo es evaluar la tolerancia de paralelismo es tener dos líneas o dos planos paralelos entre sí y que además estén paralelos con respecto a una referencia, ¿verdad? En este caso, aquí tenemos el datum A y de este lado me están diciendo que yo tengo que evaluar el paralelismo de esta cara con respecto a A. Entonces, ese sería parte de lo que estaríamos haciendo. Ok, entonces, esto que estoy comentando aquí y que yo puedo ver la pieza de esta forma, yo lo que puedo ver en digamos, como en la parte geométrica, serían dos planos en los cuales tienen una separación de 0.1, pueden ser milímetros o pueden ser pulgadas, y que de alguna manera, con respecto a esta referencia que está aquí abajo, tendríamos nosotros que evaluar esta superficie. Ok, entonces, ¿cuál sería digamos, la condición o las características de la tolerancia de paralelismo? Bueno, pues que estén dos planos paralelos alrededor de la superficie y que esos dos planos paralelos y la superficie estén paralelos con respecto a la referencia. De esta forma es como yo puedo identificar o puedo yo, digamos, definir lo que es la parte del paralelismo. Aquí en la nota dice que el plano controlado deberá estar contenido entre dos planos paralelos separados 0.1, en este caso le pusimos ahí milímetros, y paralelos al plano de referencia. Entonces, ese sería
digamos, una condicionante, ¿verdad? ¿Cómo yo lo puedo empezar a visualizar? Pues aquí está un ejemplo. Yo tengo esta figura geométrica. De esta figura geométrica, lo que yo quisiera evaluar es si esta cara o si esta superficie es paralela a esta referencia que está aquí. Y es lo que me está diciendo. Mira, lo que me está diciendo es, mira, vamos a asignarle aquí, lo que quiero evaluar es esta superficie que tenga un paralelismo máximo de 0.1 con respecto a quién, con respecto a, y lo que yo tendría es esta superficie que es la referencia, y a partir de esta superficie hacer la medición y tener la idea de que aquí va a estar contenida lo que yo estoy fabricando, ¿verdad? En caso de que hubiese algún punto fuera de ese 0.1, pues habría que hacer la consideración para poder corregir, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo evaluar esta parte sería a partir de un indicador de carátula en el cual yo voy recorriendo a lo largo de esta superficie y voy evaluando si la superficie está dentro de esa zona de tolerancia de 0.1. Ahora, cabe mencionar que esto también se puede dimensionar con, comentaba ayer Cristian, con un medidor de alturas. De la misma manera, lo que nosotros hacemos es colocar la referencia, en la referencia el instrumento, y a partir de un 0 empiezo a definir cuáles son las alturas con respecto a esta referencia, y con eso empiezo a cuantificar cuál sería la longitud que hay en los diferentes puntos. Aquí, pues, cabe la pena mencionar que, que pudiera yo evaluar en una esquina, en una orilla, en otra orilla, o que pudiera evaluar en toda la superficie, como yo les comentaba ayer. Realmente una referencia, digamos, no lo hay. Sin embargo, las normas, en las normas me dicen algunas recomendaciones de cuántos puntos, de acuerdo a X cantidad de superficie, tendría yo que palpar o tendría que yo evaluar para poder tener una referencia un poquito más clara y cumplir en el requerimiento de la norma. Un esquema que se vuelve muy interesante, pero que, ojo, ya lo vimos, y que ahora la única, vamos a decir, la única característica que estamos haciendo o que estamos modificando es porque ahora le estamos poniendo un valor de referencia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Dice aquí, dos zonas comunes de tolerancia que nosotros podemos encontrar en esta parte es el espacio entre dos planos paralelos y el espacio dentro de un cilindro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en una zona de tolerancia, de una tolerancia geométrica, yo puedo tener o dos planos paralelos que están alrededor de la característica que quiero cuantificar, que en este caso, ojo, si ustedes lo ven, realmente estamos hablando que puede ser, quiero evaluar yo rectitud o planicidad, pero ahora con respecto a una referencia, que en este caso la referencia sería el dato. Al final de cuentas, yo, como les comentaba de ayer, al final de cuentas es esto lo que vamos a estar evaluando, una rectitud o una planicidad. La otra es que otra zona común de tolerancia es el espacio dentro de un cilindro. Acuérdense que podemos nosotros tener línea media derivada o una rectitud en la parte central de una parte, de una pieza, o puedo tener un plano medio derivado. Entonces quiere decir
que esto también puede presentarse cuando tengo una tolerancia de perpendicular, de paralelismo, perdón. Ahora, lo que sigue o lo que se menciona es donde un símbolo de diámetro es especificado en un cuadro de control, la forma de tolerancia es un cilindro. Y eso creo que ya lo hemos comentado en los tolerancias anteriores. Si en una tolerancia de rectitud yo tengo un símbolo de diámetro, entonces la tolerancia no son dos planos, no son dos líneas, es un cilindro. Y aquí aplica lo mismo. De la misma manera, si nosotros en una zona de tolerancia de paralelismo es paralela al datum primario referido en el cuadro de control. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros pudiéramos tener una zona de paralelismo cuando nosotros referimos en ese cuadro de control ese datum. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo, lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. Yo tengo una pieza, es esta pieza. Esta pieza yo tengo que asegurar una longitud, ¿verdad? De 31.8, que puede ser de 31.8 a 32.2, aquí está. Y también puedo o debería yo determinar una longitud que puede ser de este punto a este otro punto. Y seguramente esta distancia y algunas otras. Y esta parte de esa inclinación, bueno, o este ángulo, ¿verdad? Aquí lo que me están diciendo es que yo debería de tener un barreno que sea de 10.6 o a 10.2, ¿verdad? Entonces, como es un barreno, la máxima condición de material es cuando el barreno sea más pequeño, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cuando tengamos más material. Pero además de eso, dice que yo tengo que asegurar o que me están pidiendo un paralelismo y entonces digo, bueno, un paralelismo de este diámetro o de este barreno con respecto a A, ok, entonces yo tengo que evaluar este paralelismo de este barreno, o sea, el eje con respecto a esta referencia. Y dice que el paralelismo tiene que ser de 0.1 en su máxima condición de material. Entonces, aquí está la tabla que hemos estado viendo y manejando en ejemplos anteriores, donde yo tengo una máxima condición de material, que es cuando el barreno es más pequeño, que es 10.2, la tolerancia de paralelismo es de 0.1. Conforme me voy alejando de la máxima condición de material, entonces la zona de tolerancia permitida va cambiando a 0.3 y 0.5, según corresponda, conforme nos vayamos alejando. Entonces, en este sentido, lo que yo puedo ubicar o lo que yo puedo tener en este ejemplo es, yo tengo un barreno en el cual tiene que ser paralelo al datum A y ese barreno yo tendría que tener presente que en su máxima condición de material yo tengo permitido solamente un paralelismo de 0.1, lo cual quiere decir que en una condición teórica el límite de aceptación sería de 10.1. ¿Por qué? Porque estoy sacando aquí la condición virtual. Acuérdense que la condición virtual es una condición teórica. Esa condición teórica no es para fabricación, es solamente para mí como medición, ¿verdad? Y esa condición teórica lo que me está diciendo es que tengo que considerar, de acuerdo al dibujo, que la persona que está fabricando forzosamente me tiene que entregar estos dos, pero que en el caso del límite de aceptación, para mí sería considerando lo que es la tolerancia de rectitud, que en este caso sería el 10.1. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hago para este caso es 10.2 menos el 0.1
que es la tolerancia de paralelismo. Habría que tener presente que si fuera de manera opuesta, cuando es máxima condición de material en un perno, entonces sería el 10.6 más el 0.1 y la condición virtual sería 10.7. Entonces, este es el concepto y eso es lo que yo puedo ver o lo que yo tendría que interpretar en una tolerancia de paralelismo cuando tengo el símbolo de diámetro. Y vuelvo a repetir, cuando tengo un símbolo de diámetro va a ser una tolerancia que va a ser la forma de un cilindro, y cuando tengo simplemente la tolerancia de paralelismo sin ninguna indicación o sin el símbolo de diámetro, pues va a ser 2. Y probablemente acá puedas tener el datum, voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Aquí para que sea el datum 2. Ya tú aquí le especificas, digamos, si sea, no sé, un punto, un diámetro, o lo que tú quieras especificar aquí, ¿no? Le voy a poner aquí un símbolo, le voy a poner el símbolo de diámetro. Y acá de la misma manera. Y entonces en función de ese, ¿cómo se llama? Del tamaño y del tipo de datum, tú vas a elegir si pones, digamos, torres con un acabado ¿cómo se llama? En círculo, o puedes poner, y eso a reserva de que no vaya a rayar la pieza que tú estás evaluando, o puedes poner esto, ¿verdad? Entonces, algo como esto es lo que a lo mejor dices, bueno, pues yo aquí lo voy a cuidar así. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues simplemente lo que está haciendo es sujetando o asegurando lo que es la parte, ¿verdad? Y ojo, aquí en algunos casos, cuando esto sucede, es necesario clampear, ponerle un clamp, y entonces eso aplica te digo, para piezas que son, digamos, como grandes, ¿no? Y entonces lo que haces es sujetar. Más o menos ese es, digamos, en un esquema general, ese es como la dinámica que hay con este tipo de simbología. Esto, en esta ocasión, pues hablamos en términos generales de lo que son los datos, cuál es el concepto, de cómo lo podemos ver. Ya esto lo podemos ir visualizando ya en el siguiente nivel, donde encontramos ese tipo de datos para piezas mucho más grandes. Pero este es el concepto de poner datos de referencia cuando las superficies o cuando la pieza es muy grande.